definirlo. El cáncer cervicouterino es una enfermedad que es potencialmente mortal y que consiste en un crecimiento desordenado y caótico de las células del cuello del útero, o como se conoce más comúnmente, la matriz. Está muy relacionado con la infección por el virus del papiloma humano o VPH y este se transmite por contacto sexual. Bueno, aquí podemos ver una imagen de dónde es donde se desarrollan las lesiones. Esto, lo que pueden ver ahí en un cuadro pequeñito, es el cuello uterino. Bueno, las lesiones precursoras son alteraciones en las células que pueden progresar a cáncer. Y es importante desarrollar pues prevención y, perdón, practicar la prevención y informar a la población para poder detectar las lesiones antes de que estas células se vuelvan malignas y progresen a cáncer. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de estos datos epidemiológicos. La finalidad de que nosotros conozcamos la incidencia, es decir, qué tanto se presenta esta enfermedad, ya sea en el mundo, en nuestro país, es sobre todo para sensibilizar a las personas, sobre todo a las mujeres, de la importancia que tiene la presencia de este cáncer, ¿sale? Entonces, entrando un poquito más en materia, pues vamos a hablar un poco sobre esto. Nosotros sabemos que bueno, este cáncer es un cáncer muy frecuente, sobre todo a nivel de los países en desarrollo. Países ya desarrollados, países de primer mundo como países europeos, Estados Unidos, todo eso, bueno, suelen presentar una incidencia menor. Esto debido a que hay mayor, bueno, hay mayor número de campañas y de estudios que se realizan las personas, en este caso las pacientes que son mujeres, pues para detectar en etapas tempranas las lesiones que se provocan principalmente por este virus, que es el virus del papiloma humano o VPH. Bueno, nosotros sabemos que este es el cuarto cáncer diagnosticado con mayor frecuencia y la cuarta causa principal de muerte por cáncer en mujeres. Entonces, nosotros también sabemos, tenemos en cuenta que aquí, al menos en México, es la segunda causa de muerte bueno, en mujeres debido a cáncer. Entonces, es bastante alarmante que esto esté sucediendo cuando nosotros vemos como referencia en países de primer mundo que esto no sucede así. Y es algo tan, pues relativamente sencillo como el generar una cultura que haga que nuestras mujeres vayan y se hagan más de estos estudios que son principalmente preventivos para detectar en etapas tempranas lo que son pues lesiones precursoras. Estas lesiones precursoras son alteraciones celulares que se realizan antes de llegar a este estadio que es el cáncer, que ya es muy difícil de tratar. Entonces, si nosotros hacemos más de estos estudios, podemos detectar en etapas más tempranas la presencia de, pues, de este cáncer y no hay necesidad de que lleguemos a, pues, a estos números tan trágicos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, entonces, nosotros sabemos que cada año mueren más de 4.000 mujeres, sobre todo mayores de 25 años, por esta causa. Es importante que nosotros sepamos que en mujeres jóvenes no se suele presentar este tipo de cáncer de manera tan frecuente. ¿Por qué? Porque, bueno, entendiendo un poco cómo funciona el desarrollo de esta enfermedad, nosotros sabemos que por lo general la infección por virus de VPH suele darse en personas que inician su vida sexual, ¿sale? Entonces, y este tipo de desarrollo de lesiones y de cáncer no se da de la noche a la mañana. Tienen que pasar años para que se vayan desarrollando alteraciones en las células del cuello de la matriz para que posteriormente esto progrese a lo que es el cáncer, que es el tema que nos interesa el día de hoy. Entonces, es por esta razón que aumenta a partir de cierta edad, sobre todo en adultos, en la adultez media y adultez ya tardía, en la que se presentan más este tipo de cifras que ya nos arrojan pues pacientes que tienen cáncer ya desarrollado y ya bien establecido.
Entonces, es por esto que es importante que a partir de que inicia una mujer su vida sexual activa, es necesario que se realice estudios preventivos como lo es el Papá Nicolau, la colposcopía, que se van a abordar más adelante. Y bueno, y es por esta razón que a partir de los 35 años en adelante empieza sobre todo el diagnóstico de este tipo de cáncer. Sobre todo el grupo más afectado, es decir, en el que se suele detectar o diagnosticar con mayor frecuencia, pues este tipo de cáncer es a partir de los 59 años. Aquí tenemos en un total de 22.2% del total de casos de cáncer. Entonces, esto, como lo repito, pues suele ser porque a veces no se hacen tantas pruebas. De aquí tenemos, de hecho, en esta diapositiva, ustedes lo pueden ver, y esto es alarmante porque solamente una de cada dos mujeres, es decir, solamente la mitad, se hace una prueba de detección en México. Y ya, como les repito, una prueba que vamos a ver más adelante, ya sea Papá Nicolau, colposcopía, y esto a veces es algo tan, pues tan simple, o sea, los gastos equiparables a realizarse un estudio, no sé, suelen ser bastante bajos a comparación de todo el seguimiento médico que se tiene que dar a una paciente una vez que ya desarrolló cáncer, por estudios, por tratamiento que se tiene que realizar, o sea, es abismal la cantidad de dinero que se gasta en una prueba de detección, que de hecho es lo recomendable que se haga al menos una vez al año, que serían unos, para que se hagan una idea, unos 300 pesos, 400 pesos por mucho, que se hagan un Papa Nicolau las mujeres, que ya tengan inicio de vida sexual activa. Es, o sea, abismal la diferencia entre 400 pesos a que se gasten miles en tratamiento ya de cáncer. Entonces, es algo importante que nosotros desarrollemos esta cultura de prevención, sobre todo pues para evitar que las personas lleguen a este punto y pues porque sobre todo aquí la cuestión es que es algo que se puede prevenir. Entonces nosotros tenemos que darle bastante énfasis a esto, pues para que esta cultura de prevención crezca y las cifras de cáncer cervicouterino disminuyan gradualmente. También es importante saber que este virus del papiloma humano, aunque no lo parezca, afecta a muchísimas personas. Afecta a alrededor de 8 personas por cada 10, no solamente mujeres, hombres y mujeres. Y aquí lo importante es que si bien el hombre no puede desarrollar cáncer cervicouterino, porque pues el hombre no tiene matriz, es importante que el hombre no tenga esta infección debido a que es un portador del virus. ¿Qué quiere decir? Que como hombre se puede infectar a mujeres, ¿sale? ¿A través de qué? A través del contacto sexual. Entonces, pues es importante que nosotros también tengamos en cuenta que este virus es un virus que está en la mayoría de las personas y que es por esta razón que es tan importante que se sigan haciendo estudios de diagnóstico, pues para evitar que aumenten las cifras de cáncer en nuestras mujeres. Y bueno, y aquí para que se den una idea, al menos una de cada 1.000 personas infectadas llega a padecer cáncer. Hay algunas mujeres que se hacen estudios que detectan lesiones que son premalignas, esto quiere decir lesiones que no han llegado a desarrollar cáncer y se pueden hacer tratamientos pues menos invasivos, menos costosos y que pues eventualmente salvan la vida de estas personas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por mi parte, la epidemiología, los datos fueron estos y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a pasar a exponer los factores de riesgo que son los principales, no son todos, sin embargo, son los principales que pueden predisponer a una persona a padecer de cáncer cervicuterino. La primera y la más importante, pues es una infección por VPH, es la principal causa. Sobre todo, bueno, hay varios tipos, sin embargo, pues los que causan cáncer son el VPH de tipo 16 y 18. Y bueno, la infección por VPH es común y en la mayoría de las ocasiones o en la mayoría de las personas, nuestro propio organismo puede eliminar la infección por sí misma. Sin embargo, hay veces en las que la infección no va a desaparecer y se va a tornar crónica. Esta infección crónica
pues es cuando es lo que va a causar el cáncer, ya que pues es un BPH de alto riesgo, como es, bueno, en el caso de cáncer de cuello cervicuterino. La vía de transmisión pues va a ser sexual, va a tener un peor pronóstico cuando hay un inicio en la vida sexual temprana, más o menos a los 18 años, o cuando hay más de dos parejas sexuales o cuando la persona padece de alguna infección de transmisión sexual. También, bueno, es común que se presente en los pacientes de 16 a 25 años y es asintomático. Otro factor de riesgo importante es el tabaquismo, ya que, bueno, este va a comprometer a nuestro sistema inmunológico y, por ende, pues en caso de que haya alguna sospecha de infección por VPH, pues debe de ser suspendido. Y, bueno, también investigaciones creen que las sustancias contenidas dentro del cigarro, pues van a dañar a las células en el cuello uterino y, pues, esto va a contribuir al origen del cáncer. Otro factor de riesgo, pues, son enfermedades que afectan al sistema inmune, como lo son infecciones de transmisión sexual, y algunas inmunodeficiencias. También la multiparidad, es decir, o sea, que una mujer termine o de parto más de 2 veces. Y bueno, se cree que esto se va a deber principalmente a una mayor exposición por VPH con la actividad sexual. Hijos antes de los 17 años, anticonceptivos orales usados a largo plazo, ser mujer de 25 a 64 años de edad, también inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, promiscuidad en el que pues hay múltiples parejas sexuales o también puedes estar con una sola pareja, pero que esta pareja anteriormente haya tenido múltiples parejas sexuales y no haber realizado la citología vaginal o Papá Nicolau y bueno, esto sobre todo para las mujeres menores de 30 años. Ok, bueno, también los factores de riesgo nos van a ayudar a determinar cuál es el riesgo de una persona de desarrollar lesiones precursoras o como tal el cáncer en un tiempo determinado, en un promedio de 10 años. Nos ayudan a clasificarlo en un riesgo bajo, moderado y alto. Pacientes que tengan un riesgo bajo van a ser esas personas que son todavía vírgenes, que no han iniciado su vida sexual, tengan una histerectomía total, que se refiere a que no tengan el útero, que solo tengan una pareja sexual y siempre se hagan sus Papá Nicolaus y si estos hagan negativos. En el caso de pacientes con un riesgo moderado, ellas van a tener una vida sexual activa, van a iniciar esta vida sexual después de los 20 años y no van a tener más de 2 parejas. En cambio, para los pacientes que tienen un riesgo alto de desarrollar lesiones precursoras o ya el cáncer, son esas personas que tengan una vida sexual activa antes de los 20 años, tengan más de 2 parejas sexuales en un periodo de menos de 5 años, tengan alguna inmunosupresión o tengan alguna enfermedad que pueda tender a que su sistema inmune se disminuya, como son el VIH o el uso crónico de algunos medicamentos, también tengan infecciones de transmisión sexual, se hagan su Papá Nicolau, pero en estos Papá Nicolaus sean anormales o que en su defecto nunca se hagan un Papá Nicolau. Y como habían explicado anteriormente, el tabaquismo va a ser un factor importante para que estas personas desarrollen lesiones precursoras o cáncer, pero tengan una predisposición más alta que las otras pacientes que hablamos anteriormente. Bueno, el cáncer de cuello uterino en las primeras etapas generalmente no va a producir ni signos ni síntomas. Va a ser más en estadios avanzados y van a incluir diferentes síntomas sangrados vaginales que pueden ser después de las relaciones sexuales, entre periodos menstruales o también después de la menopausia. También vamos a presentar un flujo vaginal acuoso que te puede presentar sangre y va a ser abundante y a veces puede tener olor fétido. Y también se van a presentar dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. Estos son los síntomas principales, pero también pueden ir acompañados con hinchazón de piernas o edema, problemas para orinar o para evacuar y también presentar sangre en orina.
Ahora hablando de las medidas de prevención, la prevención primaria va a consistir en 3 puntos importantes. El primero es la promoción a la salud. Se debe de buscar estrategias para la prevención del cáncer cervicouterino y estas deben de incluir la educación pública basada en programas de extensión, donde deben informar a la población sobre los factores de riesgo que habían mencionado, como es el inicio de relaciones sexuales a edad temprana. También se debe de asesorar a los adolescentes con una vida sexual activa sobre promocionar el sexo seguro con el uso de anticonceptivos, principalmente el uso de condón de látex masculino. A pesar que este método anticonceptivo no brinda una eficacia total, ayuda a reducir el riesgo contra la infección contra este virus que provoca el cáncer cervicuterino. De igual manera, se debe de promocionar la información del riesgo al tener antecedentes de múltiples parejas sexuales, donde según la Organización Mundial de la Salud, se considera promiscuidad a un sujeto que tiene más de 2 parejas sexuales en menos de 6 meses. Y otro dato importante, como nos había mencionado, es recomendar fuertemente dejar de fumar a las mujeres con VPH o con virus de papiloma humano. La siguiente, por favor. El segundo punto es la prevención por medio de la vacunación, donde existen 2 vacunas que están en contra del virus del papiloma humano. Una va a ser la tetravalente, o su nombre comercial, Gardasil, y la otra es la bivalente, que también llamada Cervarix, para la prevención del cáncer cervicuterino y las verrugas genitales. Su uso está autorizado para las edades entre 9 a 26 años. La forma en la que se va a administrar va a ser por medio de 3 dosis, donde la primera dosis es en el momento que se solicita. La segunda dosis va a ser entre 1 o 2 meses después de la primera dosis y la tercera dosis va a ser 6 meses después de la primera dosis. En el caso que se produzca un embarazo antes de completar este esquema de las 3 dosis, tendrá que suspenderse y esperar a que termine el embarazo para otra vez reanudarse. La siguiente, por favor. Y por último, es de la prevención primaria, va a ser la detección oportuna del cáncer cervicuterino. Esta va a consistir en una prueba de tamizaje, llamada comúnmente como Papa Nicolau. Esta prueba no es diagnóstica. ¿A qué me refiero a esto? A que toda prueba de tamizaje es en búsqueda presuntiva de una enfermedad que aún no ha sido detectada o no ha sido reconocida por otros medios diagnósticos más confiables. Esta prueba tiene la característica que se puede aplicar a gran escala de la población, va a ser fácil de aplicar y es un procedimiento muy barato. Sin embargo, va a ser muy poco específica y por eso no se considera como método diagnóstico. El Papa Nicolau, hacer esta prueba de tamizaje, si se llegara a detectar alguna normalidad, ahora sí se ocuparía otro método, como puede ser la colposcopía o la toma de una biopsia. ¿Y cuáles van a ser los puntos importantes para la efectividad de esta prueba de tamizaje? No se debe realizar durante la menstruación o antes de 3 días finalizado el último periodo menstrual. No debe haber realizado duchas vaginales, usado tampones, jabones, cremas vaginales o medicamentos vía vaginal 48 horas previas y no tuvieron que haber tenido relaciones sexuales 24 horas previas y así se evita algún error. La siguiente, por favor. Y por último, ¿quiénes son las personas que deben realizarse esta prueba? Primero, deben ser mujeres 3 años después de iniciar su vida sexual, pero no después de los 21. ¿A qué me refiero con esto? Poner un ejemplo, una mujer que inició su vida sexual a los 15 años, 3 años después, o sea, a sus 18 años, tendrá que realizarse paniculares, pero ya cumplió sus 21 años, tiene que realizarse la prueba Papa Nicolau convencional, se lo tienen que hacer anual cada año. Y en las mujeres, con 3 pruebas normales negativas, puede realizarse la prueba ahora cada 2 o 3 años. Una vez cumplido los 70 años de edad,
con 3 Papa Nicolaus normales y sin ninguna alteración en los últimos 10 años, pueden dejar de realizarlo. Sin embargo, este tamizaje va a ser más frecuente en condiciones especiales, por ejemplo, en personas promiscuas o personas con infecciones con VIH. Por último, esta prueba no va a ser necesaria en personas que han tenido una histerectomía, o sea, extirpación del útero. Bueno, en cuanto al tratamiento del cáncer cervicuterino, este suele dividirse en dos. Los de elección es el tratamiento quirúrgico y tenemos 3 técnicas o cirugías. La primera de ellas es la conización, en la cual se busca retirar una sección de tejido de la parte inicial del cuello uterino. Esta tiene la gran ventaja de que le brinda a las pacientes o el deseo de querer embarazarse. Sin embargo, la desventaja que tiene es que solamente estaría recomendada para el cáncer en estadios tempranos y que se encuentre ubicado solamente en esta parte inicial del cuello uterino. En segundo lugar, tenemos la histerectomía. Su desventaja es que no le permite a la paciente embarazarse. Sin embargo, es de gran ayuda en caso de que el cáncer se encuentre muy avanzado o en caso de tumores grandes. Al mismo tiempo, esta se puede dividir en 3, como lo tenemos aquí en esta imagen, puede ser parcial, total y radical. En la histerectomía parcial solamente se va a retirar la parte superior del útero y se deja íntegras tanto ovarios, Hola, ¿me pueden escuchar? Una disculpa, es que hubo una falla de internet, pero continuamos. Como le estaba mencionando, en la histerectomía radical se extrae todo el útero, incluyendo algunas estructuras cercanas como las trompas, los ovarios, algunos ganglios linfáticos e incluso la parte superior de la vagina. Y finalmente, de las técnicas quirúrgicas tenemos la traquelectomía. A diferencia de la conización y de la histerectomía, en esta solamente se busca retirar el cuello uterino. Su gran ventaja es que permite mantener la fertilidad en la paciente y pues solamente estaría indicado para cáncer en estadios tempranos o si el tumor es de mínima extensión. Y en el caso de que las técnicas quirúrgicas no pudieran ser una opción del tratamiento, tenemos o se indica iniciar tratamiento con teleterapia y braquiterapia. Ambas técnicas son técnicas de radioterapia
en la cual se busca eliminar las células cancerosas y reducir el tamaño del tumor. Hola, yo les voy a hablar del diagnóstico. Bien, en los pacientes que se realizaron Papa Nicolau, como anteriormente ya lo había mencionado, si este estudio llega a mostrar alguna normalidad, el médico les va a decir que se vayan a un centro especializado para nuevos estudios de confirmación, en este caso una colposcopía. Si la citología muestra normalidades, o sea que está bien el Papa Nicolau, entonces solo se le dará un seguimiento con el Papa Nicolau anualmente, o sea, una vez al año, para evitar que progrese y seguir un proceso evolutivo para que se tenga una muy buena información a tiempo. En cuanto a la colposcopía, ya en un centro especializado, se realiza, esta es como una camarita junto con otros instrumentos que va a realizar una atención en el cervix y este se les va a demostrar ciertas características. Si en este estudio otra vez la muestra es anormal o muestra normalidades, entonces el doctor a usted le va a referir que le va a necesitar una biopsia. Una biopsia es una toma de muestro de tejido vivo del cervix y esta se va a enviar a patología para ser estudiada. Si el estudio es normal, entonces se le va a seguir dando un seguimiento anual con el Papa Nicolau para nuevamente tener un buen control sobre enfermedad o no enfermedad. Cuando ya se toma la biopsia, cuando el procedimiento fue anormal, la biopsia nos va a demostrar 3 etapas. La primera se clasifican en estadios, que es estadio 0, estadio 1 y 2, estadio 3 y cáncer. Estos se acumulan en grupos. Si la muestra no tiene alteración, entonces otra vez se le va a pedir que se haga un Papa Nicolau todos los años, una vez al año, y una toma de muestra junto con la colposcopía para seguir revisando de cerca si hay alguna progresión evolutiva. Si la muestra no presenta una alteración grave, estamos hablando de un estadio 1 y 2, donde la enfermedad ya está, pero aún no progresa a algo más maligno, entonces se le hace un Papa Nicolau y una colposcopía cada 6 meses. Y aquí es muchas veces el médico le puede sugerir iniciar con tratamientos menos agresivos como los anteriores, que no incluyen una cirugía, sino que estos son a nivel de cervix. Ya puede ser una laserterapia, una crioterapia, laserterapia con láser, crioterapia con frío, una electrocirugía con con un electrocauterio para eliminar la malignidad y en caso de que sea un poco más elevada, una posible resección que es cortar, digamos que la parte mala para que no siga evolucionando. Si nuestra biopsia nos muestra una alteración grave, ya estamos hablando de un estadio 3 y un cáncer, ya sea pequeño o ya más grande, entonces ya se evalúa una resección si es posible, en caso de que aún sea pequeña para poder reseccionar, pero en caso de que esta ya esté más grande, para evitar que esta llegue hacia vejiga y se extienda hacia todo el cuerpo, entonces se valora una cirugía para extirpar el útero que nosotros conocemos como histerectomía. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Nuestra bibliografía la tomamos de la norma oficial mexicana 014 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino, que es una regla a nivel nacional, por lo que este procedimiento es aquí en México. ¿Alguien tiene alguna duda o algo así? ¿No tienen dudas? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algún cuestionamiento en métodos, diagnóstico? Ok, entonces damos por terminada nuestra exposición.
y esperemos que esta información haya sido de conocimiento porque esto es un problema de salud pública a nivel nacional. Y eso sería todo por nuestra parte y buenas tardes.